Hola, muy buenos días nuevamente en un programa de Mujer del Siglo XXI. En realidad te quiero comentar que este programa en realidad lo vamos a tomar como el número 1, es el programa oficial. Los otros 2 programas que tuvimos fueron nuestros programas piloto. Y bueno, hoy vamos a empezar con un tema de la política, qué hacemos las mujeres, en qué servimos en estos temas. Y para eso pues tenemos un gran invitado. Y este señor es Agustín Llamas. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un gusto tenerte aquí, Gracias, no solamente como un gran amigo, sino también como un gran maestro, un gran especialista de estos temas, que vienes como algunos otros amigos, compañeros especiales para mí además, a compartir el conocimiento. Encantado, un placer. Gracias por la oportunidad, Adriana. ¿Qué te parece si iniciamos el programa? Antes de saber quién es Agustín, hablando un poquito de las mujeres que gobiernan hoy en el mundo. Sí, sí, encantado, claro, por supuesto. Bueno, pues tenemos, la ONU tiene reconocidos, y tú me irás corrigiendo, ¿verdad? Porque tú eres el especialista de este tema. En el mundo, en la ONU se tiene reconocidos 193 países. Y de estos 193 países, hoy 10 mujeres están tomando el liderazgo de 10 nada más. Que bueno, es una porción muy pequeña, sin embargo creo que es un gran avance. Y pues, ¿qué te parece si podemos ver quiénes son estas mujeres? Encantado. Vamos a ver por ahí. Pues mira, tenemos en Croacia, por ejemplo, eso te iba a decir que me movieras tantito. Tenemos a Colina Graver, forma parte de un gobierno de república parlamentaria. En Etiopía tenemos a Kristi, apellidos muy difíciles, ¿no? Kristi Kajulaid, ella forma parte también de un gobierno de república parlamentaria. En las Islas Marshall tenemos a Hilda Heine, forma parte de gobierno de república democrática. Hay una coincidencia, ya lo vas a ver ahí, hay muchas mujeres en repúblicas parlamentarias. Bueno, de Lituania tenemos a Dalia Grybauskaitė, muy difícil también, forma parte de gobierno republicano parlamentario. Tenemos en Nepal a Bildya Delvin, ¿tú lo puedes pronunciar? No. Bandari, forma de gobierno también república parlamentaria. En Singapur, que esto es increíble porque además Singapur, una de las primeras economías mundiales, forma parte también de un gobierno parlamentario, ¿no? Y tenemos ahí algunas más. Tenemos de Trinidad y Tobago a Paula Mae Wikes, que forma parte también de un gobierno de república parlamentaria. De la República de China, que en realidad, bueno, estábamos platicando este tema que tú nos dices que hay un antecedente, ¿no? ¿Cuál es el antecedente de China? Sí, bueno, en este caso se refiere concretamente a Taiwán, ¿no? Que es digámoslo así, Taiwán nace a partir de una decisión política cuando llega Mao Zedong al poder hace más de 70 años. Y en ese sentido, el gobierno de entonces, o los políticos que creían legítimamente que debían heredar el poder en China continental, se refugian en la isla de Taiwán. Y entonces de ahí nace, digámoslo así, el paralelismo en los nombres de la China continental contra la China republicana, que sería la que radica en Taiwán, efectivamente. Okay. Y es precisamente esta presidenta, ¿no? Esta primer ministro, la que liderea hoy en día a Taiwán, ¿no? Además, un lugar de muchísimo trabajo, ¿no? De mucha sinergia humana, ¿no? Sí, así es. Bueno, tiene características más de sistemas abiertos o digamos, características de un sistema más democrático en todos los órdenes, en términos políticos y en términos económicos, ¿no? Oye, Agustín, fíjate que ahorita para comenzar de lleno de estos temas, yo quisiera que le platicaras al público un poquito y a estas mujeres que nos escuchan, que su mayoría son mujeres, pero tenemos gran número de hombres, que nos platicaras qué amas tú de estos contextos de la política, por qué te has dedicado, porque además eres escritor, tienes 3 libros, ya en otro programa nos vas a presumir de tus libros para hablar de ellos, pero ¿por qué te gusta este tema de la política y qué tiene o cómo lo relacionaste con tu persona para
que fuera un proyecto de vida que te ha engrandecido mucho como persona, como maestro, y para seguir dentro de él? Vamos a ver, yo creo que como a muchas personas les sucede en la vida, en realidad fue una grata coincidencia. A mí lo que siempre me gustó desde siempre fue el escribir, y más en el ámbito de la literatura, aunque no tengo nada escrito formalmente en ese sentido. Y luego el siguiente interés era tratar de impactar de alguna manera con el bien común o la responsabilidad social. Y por eso encontré de alguna manera en los estudios profesionales de las ciencias sociales, encontré que la política era, pues bueno, un camino, un medio para tratar de conseguir el propósito de la responsabilidad social, ¿no? Y es que estrictamente, y eso con el tiempo a uno lo decanta, sí, la participación política comienza con la responsabilidad social. A veces no se piensa así, sí, creyendo que solamente la participación política tiene que ver con ir a mítines, pertenecer a un partido político, ser un político profesional. Y no, la participación política tiene que ver hasta de cómo educamos a los hijos. Desde ahí, por ejemplo, ¿no? Sí, porque la primera política es en la casa, en el hogar, ¿no? Para empezar. Hay el orden jerárquico, los protocolos, estos esquemas de convivencia, de negociación. Bueno, en fin, ¿te luego, parece importante que las mujeres aprendan de política? Por supuesto. Bueno, a ver, en términos generales yo creo que todos deberíamos estar compenetrados con nuestra naturaleza política. De hecho, tenemos 3 naturalezas: la naturaleza social, la económica y la política. Yo creo que la menos desarrollada que tenemos en general los mexicanos, ¿no?, hombres y mujeres, es precisamente la naturaleza política. La naturaleza económica es la que, pues, de todos los días buscamos siempre acumular más o tener más o generar más productividad, etcétera. La social, pues cuidamos de nuestra gente, pero la política como que la tenemos relegada, y porque la solemos confundir con el partidarismo, que es una cosa distinta. El partidarismo suele dividir, por eso es partido, son partes, mientras que la política busca el bien común por medios justos, ¿no? Bueno. Así debería de ser y conformarse, ¿no? Así es. Oye, Agustín, ¿y por qué no vamos de lleno? Realmente este es un programa para compartir el conocimiento y para aumentar la productividad. ¿Y cómo poder aumentar la productividad? Pues adquiriendo aquellas herramientas, y que justamente una de nuestras herramientas en los temas económicos de un país es el tema político, en donde se van a desarrollar a través de muchas votaciones, a través de tener a una persona que elegir que vaya con el bien común, ¿verdad? Que así debería de ser, como bien lo dices. ¿Y por qué no, para ayudar a nuestro auditorio y también a una servidora, ¿verdad? Que además, la verdad, estoy feliz que estés aquí. No, muchas tengo gracias. Que expresar como 100 veces a todo el mundo, porque es un orgullo tener un amigo de este calibre. Y bueno, decir qué tipos de estilo de mandato, para entender un poquito qué es política. ¿Por qué no nos vamos desde lo más sencillo hasta lo que el programa nos dé y hasta donde nos permitas? Que ya tendremos otros, ¿verdad? Pero, claro, ¿qué estilos de mandato hay? ¿De dónde nace la política? ¿Qué es la política? Para comenzar de cero, sí, y allegarnos del conocimiento, porque además te voy a decir que nos ven jovencitas desde 12 años, 16 años. Así que, ¿qué es la política y por qué sería importante participar de ella? Bueno, la política tiene muchas definiciones. Sin embargo, bueno, yo me voy a atrever a plantear la que yo creo que es la más conveniente o más asequible para todos nosotros, ¿no? Que es básicamente buscar el bien común por medios justos, ¿no?
Y esto tiene que ver con aquella máxima que el fin no justifica los medios, ¿no? Okay. Y en ese sentido, buscamos siempre en la política, por llamarle así, buena, la política que está enfocada al bien común, en que poner por delante siempre al ser humano. Claro. Entonces, uno no puede hacer política atropellando a la gente o buscando simplemente sus propios intereses muy personales. Por eso, un buen político estrictamente, debe pensar más allá. Se comenta o suelen por ahí citar que, por ejemplo, Charles de Gaulle en algún momento definió la diferencia entre un gobernante y un estadista. Y decía, un gobernante es aquel que piensa en las próximas elecciones y un estadista es el que piensa en la siguiente generación, ¿no? Muy bien. Normalmente los padres... Así debiera de ser, ¿no? Así debiera de ser. ¿Te parece bien Sí, que claro. regresando de este corte, vamos a ver qué porcentaje de población de hombres, qué porcentaje de población de mujeres para seguir con este tema de Encantado. la política? Encantado. ¿Sale? Regresamos Gracias, con Mujer del Siglo XXI, Adriana Gaitán, y nuestro invitado Agustín Llamas. Aquí estamos. Bueno, estamos de regreso, estamos platicando de todo. Y pues queremos regresar a este tema de compartir el conocimiento y saber por qué es importante estar involucrados en la política. ¿Por qué las mujeres hoy tenemos que estar involucradas en la política? Y quisiera que hagamos algo un poquito sobre el tema de qué población mundial tenemos de hombres y de mujeres, ¿no? Okay. ¿Qué tanto consideras tú que las mujeres deben involucrarse, Agustín? Bueno, como todo ser humano, todos debemos de participar e involucrarnos en la política. Decíamos en el corte anterior, en el segmento anterior, que algo fundamental es explotar esa naturaleza política y que poco hemos explotado en términos generales en México, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante, ¿no? Fíjate, esta imagen, si tú buscabas antes de un tema político y todavía seguimos buscando en internet, encontramos imágenes como esta. Hombres en la política, y de verdad se ven mesas de puros hombres con el mundo, ¿no? Y fuera de etiquetas en general, ideológicas, a mí me parece que el tipo digamos, de participación o de estructuras donde prevalecen monopólicamente los hombres, es una visión bastante limitada de esos propios hombres, porque... Ay, qué interesante, me gusta el comentario. No, bueno, eso fue muy enriquecedor para todas las que nos escuchan. No, bueno, es que en general me parece, si lo vemos simplemente como recurso humano, claro. Si nada más nos vemos ahí, ya sin sentido humanitario, simplemente como recurso humano, económico, es un poco tonto, me parece, inútil, ya fuera que fuera retrógrada o no, pero sobre todo inútil, decir, tengo recursos disponibles en distintos y complementarios, en el caso de la mujer, y no las incorporo en la toma de decisiones. Sí. Entonces, eso es absurdo. La realidad no es de hombres, como la realidad tampoco es monopólicamente de mujeres. Entonces, el reto para generar valor social, que es... algo de lo que queremos hablar entre esto del feminismo, del machismo, ¿no? Es que la generación de ese valor social tiene que ver con la parte inclusiva en los órganos de gobierno, en todas las estructuras, ya sea políticas o económicas, de la mujer al ámbito de los hombres y de los hombres al ámbito de la mujer. O sea, cuando partimos la realidad, entonces estamos desperdiciando recursos de un lado y de otro.
Sí, porque somos Entonces, complementarios, somos ¿no? complementarios. Entonces, tener esta visión como dicotómica, de enfrentamiento de género y cosas de ese estilo, me parece que no genera valor. Al final no genera valor. Oye, ¿no? platicando un día en la oficina, tú me aleccionabas un poquito de lo que era agregarle el feminismo, o sea, el ismo. Todos los Y el sismos, machismos. Platícanos de todos los sismos. ¿Qué es esto de los bueno, sismos? en general los sismos son las Ajá. exageraciones de un planteamiento. Ok. Por eso lo comunitario en su exageración es el comunismo. Ok. Lo social en su exageración es el socialismo. Ok. Lo feminismo en su exageración es el feminismo. El machismo igualmente. Entonces, Así en todos los ámbitos. sismos, ¿no? Ok. Inclusive son defectos, inclusive apegado a las ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, cuando habla uno de economicismo, es que quiere decir que toda la visión que tenemos sobre la realidad es económica. Es solo el punto económico. Entonces eso es malo, eso está Ok. mal, ¿no? No es holístico la visión que se tiene No, de la tendría que realidad. haber todo un contexto integral, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso cuando se habla de historicismo, entonces Ajá. todo se explica porque la historia dice que tal. Y eso no es cierto. Sí, claro, alguien le escribió bajo un pensamiento, bajo una circunstancia. O de alguna manera no es que no sea cierto. Lo que quiero decir es que de alguna manera es un acercamiento al pasado parcial, simplemente, y no es de una manera integral. ¿De acuerdo? No, bueno, en ese sentido van los ismos. Los ¿no? ismos. Entonces, de entrada, yo creo que algo sano en nuestro juicio cotidiano e histórico es siempre como tratar de hacer a un lado los ismos. Ponernos al punto medio de todo. Pues más que el medio, en la parte justa, que es lo difícil, ¿no? Que es el reto, porque lo justo es lo que es la equidad y es lo que corresponde estrictamente al bien del ser humano. Entonces, ese es el reto que tenemos todos al final de cuentas, cuando hacemos justicia. Fíjate que en tratamos de estos hacerlo, términos que platicas, siempre he pensado lo siguiente, ¿no? Dicen que hay tanta pobreza en el mundo, los sistemas que hay, que ahorita vamos a hablar de las formas de mandatos, ¿no? Que existen, pues las empresas se supone que se hicieron para que la gente tuviera algo en donde desarrollar su talento para crear economías y demás. Y resulta que ahora pues el dinero de las empresas pues solo está en la bolsa, ¿no? Y no está expresamente en los proyectos que pudieran generar calidad de vida. Entonces la productividad ahora la hemos destinado como a un punto lejano, como si estuviéramos con información en la nube en el tema de la bolsa. Y para ver este tema de cómo poder aumentar la productividad de la mujer, de la familia, porque yo siempre hablo, es un ser integral, no porque tengamos un centro de formación integral para la mujer, es que solamente estamos hablando de que la mujer es la que tiene que prepararse, no, pero si queremos llegar a esta igualdad, precisamente creo que no la vamos a lograr tachando todo el tiempo de que los hombres nos han hecho, nos ha pasado. No, simplemente hay que prepararnos, ¿no? Y uno de los temas en los que hay que prepararnos, pues es en el tema político. Como bien dices, comienza en la familia. Y esto, que comienza en la familia y que se origina en la familia, pues tiene estilos de mando. ¿Cómo llevamos estos estilos de mando a los gobiernos grandes? ¿Y cómo podemos dar una visión del entendimiento de la productividad y de la parte económica de los países con estos estilos de mando, Agustín? Bueno, a ver, lo primero que tendría que decir es que hay una diferencia sustancial entre lo que es un sistema de gobierno y lo que es un estilo de mando. Yo puedo tener la misma empresa o el mismo estado, pero yo gobernar ese estado de otras maneras o otras formas por mi estilo personal de gobernar. Porque pues yo soy distinto que tú, ¿no? Y viceversa. Entonces, en ese sentido, cada quien tiene su manera, digamos, de ejercer el gobierno que le corresponde desde la casa hasta un estado o un gobierno. Esa es una parte. Ahora, ¿qué es lo que hace o qué categorías o qué diferencias hay entre un sistema determinado y otro sistema determinado? Entonces, por ejemplo, lo típico es tratar de
de darle muchos matices a dos grandes tendencias. Una es los estados autoritarios y otras son los estados basados en la libertad, ¿no? En los estados autoritarios hay dictaduras, hay generalmente ideológicamente hablando comunismo, el socialismo tiende a eso, el populismo tiende a ello, ¿Estilo de algún país de gobierno en este autoritario, por ejemplo? No, bueno, eso sería, como sistemas autoritarios, hoy claramente podríamos hablar de China continental, podemos hablar de Corea del Norte, de Cuba, ¿no? Venezuela en un sistema un poco híbrido, pero tendiente a autoritario, mientras que por el otro lado tenemos sistemas basados más en las libertades y en las responsabilidades, que serían los llamados sistemas democráticos, ¿no? En general, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, me parece que los sistemas están estructurados básicamente por dos elementos. Uno de ellos son las reglas del juego del sistema, que esos se diseñan por las leyes de ese propio sistema, y por otro lado, el comportamiento de los actores, desde los políticos hasta los ciudadanos. Hasta la misma sociedad. Hasta la misma sociedad. Bueno, pues regresamos, vamos a un comercial con Mujer del Siglo XXI y bueno, tratando de compartirte un poquito de información acerca de qué es la política para que tomes tus propios puntos de vista y tomes mejores decisiones. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí. Por supuesto que los comerciales los aprovechamos para seguir aprendiendo y seguir platicando. Y bueno, vamos a regresar a terminar esta sección de dónde se ponen las reglas, ¿no? Platicábamos un poquito de, por ejemplo, que desde el hogar, ¿no? Donde hay una mujer que es muy autoritaria o donde hay un padre que es muy autoritario, se comienzan a generar las reglas, y como que esto es como la primera celulita social de lo que puede ser un país. ¿Cómo lo ves, Agustín? A ver. Sí, yo creo que ¿Dónde van las reglas? Sí, de alguna manera solemos decir, bueno, primero les decía, les comentaba que hay dos elementos fundamentales que componen un sistema. Por un lado son los actores y por otro lado las reglas. Entonces, muchas veces se suele echarle la culpa a la regla misma, diciendo es que las reglas dicen tal cosa, entonces por lo tanto yo no tengo nada que ver con eso, sino yo nada más me someto y tal. Bueno, esta es una posición muy cómoda y muy pasiva ante la regla misma y ante el sistema. Lo que se esperaría en todo caso, si hay una regla que está mal diseñada o mal aplicada, sería que nosotros reclamáramos y dijéramos, algo importante es que modificamos esa regla porque no está hecha correctamente, ¿no? Por lo tanto, eso habla de la participación de la gente. Entonces, por ejemplo, cuando se hace en un sistema llamado familia, no existen las reglas escritas, o por lo menos yo no sé de ninguna familia que tenga reglas escritas y digan en el artículo 4 aquí hay que llegar a las 10 de la noche porque si no, tal. No, eso no existe. Lo que existen son reglas informales, porque no están escritas. En cambio, en un sistema político existen reglas formales y existen actores, ya sean sociales, económicos o sociales, o económicos o políticos, ¿no? ¿De ahí derivamos las leyes? Y esos actores son los que construimos las leyes, que luego nos aplican a cada uno de nosotros. Entonces, cuando ciudadanos nos quejamos de los políticos, cómo se comportan, o del sistema económico, cómo es, o de eso habría que preguntarnos muy en el fondo qué tuvimos que ver nosotros para que fuera de esa manera, ¿no?
Sí, o sea, ¿qué tanta responsabilidad tenemos nosotros desde lo que construimos en nuestro hogar, ¿no? Porque Así es. hablando del tema del feminismo, del machismo, en donde estamos enseñando a nuestros hijos, ahorita que está muy fuerte la ideología del machismo, creo que hay una cuestión humana de alta profundidad, que yo creo que estábamos platicando ahorita en el comercial, que es el tema del resentimiento. ¿Cómo se va generando este resentimiento cuando considero que las reglas o las formas no son correctas para lo que se puede decir? Y además cuando, por ejemplo, en un gobierno autoritario, ya sea desde el hogar, como decimos, hasta el gobierno total, no podemos hacer nada. Sí, a ver, desde la misma familia hasta pasando por la empresa o en un sistema político, yo creo que el abuso de las personas pues lo calificamos como autoritario y eso es en estricto sentido humillación. Entonces, cuando nosotros vamos por la vida humillando al otro, abusando del otro, vamos generando un costal de resentimientos en el otro, que ese otro al final se los va a cobrar, se va a cobrar. ¿Por qué? Porque no con uno mismo, porque uno es el poderoso, pero se va a encontrar a alguien más débil del cual va a abusar. Entonces, a veces pensamos que cuando humillamos a alguien en la empresa o humillamos a un ciudadano o humillamos a un policía, creemos que no tiene efectos sociales. Claro que tiene efectos sociales y muy serios, porque ese policía, al verse impotente ante nosotros en una circunstancia por ser ahí más echado para adelante por la razón que sea, va a llegar a su casa y a lo mejor va a golpear a su familia. O va a golpear a su mujer. Malempoderamos a esa persona. Exactamente. Entonces, eso mismo sucede desde la casa cuando abusamos del poder familiar y humillamos a las personas que viven con nosotros. Aquí es importante también recordar esto. Hoy en día hablamos de dientes para afuera, nos llenamos la boca con el tema de la democracia y bla, 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 y bla, bla, bla. Sí. Pero si tenemos servicio doméstico, habría que preguntarnos cómo tratamos ese servicio doméstico. Así es. ¿No? Nos rasgamos las vestiduras diciendo el tema indígena, hay que cuidar a los indígenas. Pero no hacemos nada. Y a lo mejor hasta estamos restringiendo la comida a la gente que nos ayuda en casa o en la empresa o donde sea. Entonces, por eso me parece que la responsabilidad social, como decíamos hace un momento, es fundamental si queremos construir un país distinto. Y comenzando desde la propia casa, que es el primer laboratorio, el micro ambiente, ¿no? De enseñar a compartir. Exactamente, ¿no? A vivir esos valores que les llamamos familiares, pero que al final se traducen en valores sociales, ¿no? Sí, digo, si nos vamos, por ejemplo, a estas costumbres que existen también en los pueblos de México, que existen en la India, en donde las mujeres, por ejemplo, son entregadas, pues también ha sido porque la misma mujer ha ayudado a que esto se construya, ¿no? A que este tipo de cultura, este tipo de actos que se realizan en el día a día, pues se van volviendo leyes, ¿no? Sí, en ese caso es difícil generalizar, pero y porque habrá ámbitos, hay veces que las circunstancias sociales no permiten salirse de esa situación de rehenes, ¿no? A las propias mujeres de los entornos. De los entornos, ¿no? Entonces yo creo que es difícil ahí saber cómo etiquetar esa parte. Pero bueno, fundamentalmente hablábamos de estos dos elementos de un sistema. Y así como decíamos, hay sistemas cerrados y hay sistemas abiertos o sistemas autoritarios y sistemas democráticos. Aquí algo muy importante es que tanto hombres como mujeres somos corresponsables en la contribución de generar un sistema abierto desde la casa y desde el ámbito de donde estemos, ¿no? En la empresa o en la política o donde sea, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que mencionas el tema de la política en las empresas, sumamente importante tomar esta cultura porque siempre se ha pensado en que la sucesión de empresas normalmente debe ser para los hombres y es un tema político del hogar, ¿no? Es un tema también, era un tema en cuestiones políticas, el tema de pensiones, el tema de hacer cosas y creo que hoy es un momento muy importante para la inclusión, para la equidad, para la diversidad entre hombres y mujeres independientemente de su preferencia sexual, porque yo no estoy de acuerdo de que alguien tenga que estar exhibiendo
definiendo políticamente cuál es su preferencia sexual. Sin embargo, después de este comercial vamos a hablar un poquito de cómo influye ese resentimiento para poder mover a la gente. Regresamos en Mujer del Siglo XXI. Estamos de regreso aquí en Mujer del Siglo XXI, hablando de política y de lo importante que es que la mujer se involucre en un mundo donde tenemos una paridad de 50-50 prácticamente. Y bueno, retomando los estilos de mando, Agustín, platicábamos mucho en Cefoime, hemos hablado y hemos hecho pues un poco de investigación sobre 22 países acerca de los temas de la normalización del sufrimiento, ¿no? Que tiene que ver mucho con el sentimiento de resentimiento. Ahora sí que el sentimiento de resentimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con la inteligencia prosocial? Se supone que los temas políticos deben de estar basados en una inteligencia prosocial, justamente como lo dice la palabra, en pro de la sociedad. Sin embargo, ¿cómo actúa este resentimiento social, Agustín, en las formas o en los medios de mando que se tiene en los países? Tal vez lo que convendría también como antecedente a pretender responder tu interesante planteamiento, es que algo significativo es que a nosotros, a todos, nos han enseñado desde muy pequeños a ver la realidad partida. Okay. Entonces, por un lado vemos la parte económica, por otro lado vemos la parte social y por otro lado la parte política. Sí. Cuando en realidad, todo es social. Entonces, deberíamos hacer el análisis de otra manera. Deberíamos decir, la sociedad en la política, la sociedad en la economía, la sociedad en el Estado, la sociedad en la justicia, la sociedad en los medios de comunicación, en las redes, así, tal cual. Es que todo es sociedad. Okay. Entonces, cuando perdemos de vista esa parte social, también perdemos de vista esa parte integral del ser humano. Que la hacen los valores y los sentimientos. Todo lo que son los actores, hablando del sistema como tal. Okay. Entonces, en ese sentido, el ser humano pues, no es solamente sentimiento, para tratar de conectar con tu planteamiento inicial, sino también es racionalidad. Entonces, cuando domina el sentimiento a la razón, entonces lo que tenemos normalmente son liderazgos caprichosos, son liderazgos revanchistas, son liderazgos generalmente que abusan de su condición de poder. Así es. Aquí yo estoy hablando desde la situación sistema familia, sistema empresa o sistema político. Bueno, un ejemplo muy grande, Hitler, ¿no? Por ejemplo, Hitler, y en todo hoy muy en boga, todos estos sistemas llamados o catalogados o clasificados como populistas, apelan más a los sentimientos y a una especie de revanchismo social o psicosocial para llegar al poder. Perdiendo la objetividad. Perdiendo toda objetividad, claro. Por un lado, por parte de esos liderazgos, y por otro lado, por parte de la sociedad, de esa ciudadanía que los elige. Entonces, lo que prevalece son los sentimientos de los resentimientos y no la racionalidad en los criterios de selección que hacemos. Qué triste, en ¿no? ese sentido de los ciudadanos o de quien elegimos para que siga los destinos de nuestro país, ¿no? Digo, hoy tenemos muchas muestras de esta cultura en la que los sentimientos países, ¿no? se apoderan de permitirte un sistema económico arancelario, un sistema de buenas condiciones. Y lo importante, como dices, que esto suceda desde la casa, ¿no? En donde las reglas sean pactadas
para todos hacia el bien común. Ahora imagínate en un país, qué difícil, pero cómo influye esta fuerza de mover un resentimiento social en los mandatos. Es que uno de los problemas, me parece más serio, es que racionalmente no reconocemos el origen del por qué llegamos a donde estamos hoy. Claro. De hecho, parte del problema, de los problemas en general en los países, es que entendemos la realidad como si la causa fuera hoy mismo. O sea, hoy es la consecuencia. Y hoy es la consecuencia. Okay. Hoy vivimos las secuelas de lo que no hicimos o dejamos de hacer, sí, por omisión o por comisión. Sí. En el pasado, y entonces hoy estamos, lo que sea, hoy padecemos, si hoy hay un problema serio de corrupción en nuestro país, fundamentalmente se debe porque todos, de una u otra manera, hemos cooperado. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Pues es momento tal vez de marcar un punto de inflexión y empezar a corregirnos a nosotros mismos para construir una mejor familia, una mejor empresa o una mejor sociedad en general. Fíjate que el otro día platicábamos en uno de los programas de radio que tengo acerca de lo que está pasando en la calle, ¿no? De que si alguien te roba, etcétera, como que estamos justificando ciertas acciones que son justamente la consecuencia o el producto de ciertas manipulaciones sociales que además no solamente están pasando en México, está pasando en toda Latinoamérica, en Argentina, en Guatemala, en El Salvador. O sea, son países que están viviendo con esta lucha social de inseguridad. ¿Qué opinas sobre este tema, Agustín? Porque ya casi vamos a salir del programa, pero prometo que vamos a tener otro porque es un tema muy interesante del que todos tenemos que hacernos responsables. Sí, bueno, a ver, el tema de la inseguridad en general, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con los grados de corrupción e impunidad que existen en los sistemas. Entonces, ahí volviendo a nuestra preclasificación esta sobre los sistemas de actores y leyes, no basta tener leyes muy buenas si los actores no las aplican, o sea, si hay grados de impunidad por un lado y o los que somos ciudadanía no cumplimos con la ley. Sí, tendremos cárceles llenas. Exactamente, Así de sencillo. Pero es un tema de corresponsabilidad para hacer un país mejor. Entonces, haciendo mejores leyes y comportándonos mejor como ciudadanos. Respetándonos entre nosotros exactamente. mismos. Aquí yo suelo poner un ejemplo muy rápido y muy elemental. ¿Por qué las ciudades pueden estar sucias o limpias? Fundamentalmente no es porque la autoridad recoja la basura, sino porque nosotros... Es nuestro reflejo. Porque nosotros tiramos la basura. Entonces, ciudades limpias quiere decir que hay una sociedad limpia, no que existe un gobierno limpio. Son cosas distintas. Me encanta este cierre para Mujer del Siglo XXI. Hagamos una nueva cultura que abrace nuestros sueños y nos permita hacerlos realidad. Este programa es para compartir el conocimiento. Queremos aumentar la productividad de las personas y mejorar su calidad de vida. Sin duda, la vida tiene que ser cuantitativa y cualitativa. Muchísimas gracias, Agustín. Nos vemos en un programa más de política en 3 o 4 programas. Hasta luego. Gracias.